Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura general para ellos y ella del signo de Acuario. Ya no pronuncio bien, cariño, es el calor, es que hace una calor insoportable en Barcelona y con la operación ni te cuento. Mi querido Acuario, te pido por favor que me sigas apoyando lo que es viendo la lectura completa, viendo lo que es el comercial completo. De esta manera YouTube va a seguir promocionando lo que es mi canal, ya que he estado una temporada en la cual no he estado entregando lo que es video al 100%, ¿vale? Pero ha sido por temas de salud. Me estoy recuperando mucho mejor, pero yo creo que dentro de 10 días estaré como Dios manda. Apóyame por favor mi colágeno, yo sé que me vas a apoyar. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Paz. El arcángel Samuel. La paz llega cuando nos acordamos de que solo el amor es real, mi colágeno. Y esta frase tiene mucha coherencia. Esta frase es muy claro, muy claro. ¿Por qué te digo? Cuando vosotros empiezan a recuperar su autoestima, su valor, cuando vosotros se despiertan con buena energía, con buena vibra, al margen de lo que vosotros estén pasando, ¿vale? Yo sé que cada persona es un mundo, yo sé que cada persona carga su propia cruz a su manera, ¿vale? Pero esto no quiere decir que todos los días te vas a despertar amargado, amargada, o que simplemente ya no tienes una oportunidad para poder volver a empezar otra vez. Richard, que me han dejado, perfecto, no vas a ser ni la primera ni la última persona que lo van a dejar, vestido y alborotada, ¿vale? Ahí, prácticamente como la loca del muelle de San Blas. No, mi querido Acuario. Richard, que me han puesto los cuernos. No vas a ser ni la primera ni la última persona. Richard, no tengo trabajo. No pasa nada. Mientras tengas salud, cariño, seguramente vas a encontrar ese trabajo que tú estás buscando. Y si no tienes salud, no pierdas la fe. Todos los días pide a Dios, al universo, que te mejore lo que es el tema de salud. Todos los días cuando despiertes, agradece. Gracias, Dios, por un día más de vida que me das. Gracias, Dios, por haberme hecho tan bellezón, tan guapo, tan atractivo, tan atractiva, pero agradece también. De esta manera Dios va a ver de que tú eres un hijo o una hija digno. ¿Para qué? Para ser recompensado, cariño. Eso sí, ¿vale? ¿Tú te acuerdas cuando eras niñato o niñata? Richard, hace muchos años, como mi caso, cariño. Yo tengo casi 42 ya. Cuando éramos niñatos y niñatas. ¿Qué te decía mamá? ¿Qué te decía papá? Si tú te portas bien, te voy a comprar, yo qué sé, ese trompo. No sé si vosotros han jugado con trompos. Te voy a comprar a la Barbie que tú quieres. Entonces, cariño, Dios también quiere esto. De que tú también seas un poco agradecido, agradecida. No que estés, yo qué sé, como una bala perdida. Richard, me lo como todo. Y no te acuerdas de Dios. Agradece, inclusive, por los colágenos que vas a comer. Pero agradece, cariño, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot vidente de luz, cariño, muy bien. Solo va a llegar el amor verdadero cuando encuentres tu paz. Y la paz también implica... Uy, por Dios, ¿qué te sale aquí, cariño? A ver, vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver, cariño. Antemano ya te digo que hay una persona que está un poco orgullosa, yo qué sé, se cree la última chupadita de mango, cariño, yo qué sé, se cree la reina del carnaval, la samba. Veo que esta persona va a venir corriendo por ti. O a lo mejor me dice, Richard, como tú siempre has dicho, si la montaña no viene a mí, pues yo tengo que ir a la montaña. ¿Quién te dice a ti, mi querido colágeno, que haces una locura de amor y te vas de viaje a reencontrarte con esta persona? Muy bien. Y si no, son ellos, ¿vale? Son ellos. ¿Por qué te digo? Aunque esto tendría que decírtelo al final, pero bueno, ya lo solté. Porque aquí hay una carroza y aquí está este hombre que ni se lo espera, que puede ser una mujer también. Por eso te digo, puede ser tu energía o la energía de ellos, pero o tú vas a ir en busca, en plan Romeo y Julieta, o ellos van a venir por ti. Mi colágeno, ¿quién te vio, quién te mira, cariño? Yo pensaba que eras más práctica, más fría, más calculadora, más calculador, pero me dice Richard, por amor voy a hacer esto. Me sale aquí la carta del As de Oros y me sale aquí la carta de la Reina de Espadas. Yo lo que estoy viendo, cariño, que para muchos de vosotros una energía o una persona te ha hablado de los sentimientos o a lo mejor de repente te ha hecho recordar que entre vosotros dos hay química, hay feeling, hay flow.
Pero veo que a lo mejor, Acuario, tú te lo piensas, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, no estoy muy seguro, muy segura. Vale, Richard, vamos a ser sinceros. Cuéntame, Acuario. Es que ha vuelto la momia, Richard. Ha vuelto mi ex, ¿vale? Sí, ha vuelto mi ex. Y yo te soy sincero, Richard, tanto que me has dicho colágeno, 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 se me acercan los niñatos, se me acercan las niñatas, y yo ya no quiero volver como un rana. Ya no quiero volver con Munra, con la momia esta. Quiero carne fresca, porque aquí sale la carta del colgado, cariño. Tú estás reflexionando y la carta del colgado nos hablan también de energía juvenil. Por eso lo dicen el colgado. También tiene un poco similitud con la carta del loco, que también es energía juvenil. Entonces, cariño, me hablan de una propuesta. Por eso te estoy diciendo, tú vas a tener una propuesta, tanto en los sentimientos como también lo que es en la economía. ¿Por qué te digo? A lo mejor de repente antes no había reconocimiento para ti en un trabajo, pero ahora, como estás haciendo las cosas bien, o te has reciclado, o estás estudiando, pues te dicen, yo qué sé, Acuario, no te vayas de la empresa. Acuario, te vamos a aumentar el sueldo. Y tú dices, Richard, no, Richard, por más que me lo pienso, yo creo que tengo que ir en busca de mi tranquilidad, de mi ascenso. Necesito cambios en mi vida. Puede ser el caso, ¿vale? Pero yo siento, Acuario, yo siento que hay una propuesta. Yo siento que prácticamente, cariño, te van a estar rogando. Yo qué sé, Acuario, Richard, me he hecho la lipo. Me he hecho la lipo, Richard. Me ha arreglado el cabello, las cejas, o has hecho caso de mis consejos de siempre salir, cariño, bien vestidito, bien vestidita. Recuerda que la calle es tu pasarela. Recuerda que todo el mundo te está observando. Entonces, cariño, has despertado la atención del resto porque alguien viene a suplicar. Alguien viene a suplicar, Acuario, o alguien simplemente te dice, quédate en la empresa. Vamos a continuar. Te voy a dar signos, ¿vale? Vamos a ver signos, mi querido Acuario. Vamos a ver signos. Me sale un Libra, me sale un Cáncer, me sale lo que es un Tauro, puede ser un Aries también. Me reafirmó Aries. Y me sale lo que es otro Acuario. Te saco un hito más. Escorpio, muy bien. Vamos a continuar, Acuario y Acuario, por Dios. ¿Qué hace Acuario y Acuario? Van a terminar locos y locas. Vamos a ver, iniciales. A ver, iniciales. Iniciales, cariño, con mucha fe. Poco a poco voy a estar mejor, cariño. Ahora no puedo hacer mucho esfuerzo como antes, porque te soy sincero, yo lo noto. Yo lo noto que a veces, me jala un poco la operación, entonces no quiero abusar. La letra C, la letra E, la letra J, la letra S de sapo de zapa, la letra M o B doble, la letra H y la letra E. ¿Te ha salido otra vez la letra E? Tú estás con alguien de la letra E y me lo está reafirmando. Me lo está reafirmando. Ernesto, Elmer, otro, Eugenio, otro con la letra E. Vamos a ver. Elvira, Elías, me quedo sin voz. Eso me pasa por criticar a tu ex. Elis, Elena, ¿por qué no? Claro. No sé si conocen más nombres con letra E, me lo dicen. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot arcano. A ver, cariño, vamos a ver. A ver. Vamos a ver, cariño, con mucha fe. ¿Qué me quieren decir el tarot arcano para vosotros? A ver. Tenemos aquí la carta del 8 de pentáculos. Tenemos aquí la carta del as de espadas. Mi querido Acuario, esta persona que te va a pedir la oportunidad de empezar otra vez y la cual tú lo vas a rechazar porque ahora te sientes poderoso y poderosa, cariño, no se va a dar por vencido. No, esta persona va a luchar por ti. Alguien lucha por ti, Acuario. Te noto yo que sé, es como si fueras, una reina, un rey, un príncipe, pero alguien te va a estar rogando. Y eso te gusta, guapa. Eso te gusta, guapo. A ver, vamos a ver. Sí, cariño, mira, me lo vuelve a reafirmar de que hay una persona que viene a tu vida. Alguien regresa a tu vida, ¿vale? Me lo vuelve a reafirmar con la carta de la reina de bastos y con la carta de la estrella. Alguien vuelve a tu vida. Alguien vuelve. Pero ¿sabes qué pasa, Acuario? Tú vas a estar en una encrucijada. Te van a estar estirando, yo qué sé, en plan Olivia de Popeye. Porque, cariño, actualmente, a lo mejor me dice Richard, ¿por qué vuelve este cucaracho, Richard? ¿Por qué vuelve? Porque actualmente yo estoy conociendo a alguien, al margen de la edad que tenga, porque puede ser colágeno como también puede ser una persona mayor. Pero tú estás en estos momentos en una energía de pasión.
alguien te esté interesando o estás teniendo tus reencuentritos por ahí, cariño. Tú goza, Acuario. Richard, si tú supieras, Richard, me hace la rueda, el venadito, paro aullando como lobo, como loba. Me botan de los hoteles por escandalosa y por escandaloso. Pero, Richard, me encanta ese hombre, me encanta esa mujer. Y justo ahí aparece alguien, la cual no se va a dar por vencido y te quiere recuperar, Acuario. Es así, cariño. Cuando empieza a llegarte la buena racha, te llega de golpe. Esto nos pasa a todos, hasta me pasa a mí. Richard, a ti no creo, a ti nadie te hace caso. Uy, cariño, qué poco me conoces, guapa. Si tú supieras, si tú supieras, si tú supieras. Y jamás te lo voy a contar. Muy bien, vamos a continuar. Pero, cariño, hay un choque, ¿vale? Hay un choque. Por una parte tú tienes a alguien nuevo, pero por otra parte viene otra persona a rogarte. Por favor, mi colágeno, dame una oportunidad, te va a decir. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot, Los Ángeles del Amor. A ver. Vamos a ver qué me dicen. Los Ángeles del Amor. Me dicen, Acuario, se merece el amor. Es digno de ser... Perdón, es la garganta, es que es el aire acondicionado. Es digno de ser amado. Escucha, no tengo ni caramelo, eso me pasa por confiado. Entonces me está diciendo, cariño, yo lo que te pido, Acuario, haz un balance, porque por una parte, esta persona nueva con la cual despierta fuego, pasión, curiosidad, también te ama. Y por otra parte, la otra persona también se ha dado cuenta. Por eso me dicen, se merece el amor, cariño. Vas a estar en una encrucijada, ¿vale? Yo creo que Cupido en este caso se le ha ido la olla. Cupido ha dicho, bueno, lo voy a dar todo, Acuario, que llegue todo de golpe. Llega la momia, llega su ex, un cucaracho nuevo, un colágeno nuevo, te llega todo de golpe, cariño. Vas a estar en una encrucijada. Voy a sacar lo que es respuesta en el tarot egipcio para que tomes una decisión quién de los dos partidos te conviene. A lo mejor me dice Richard, me encanta el grande Richard, por la edad, ¿no? No es Richard de verdad. ¿Cómo sois? Richard, me encanta el grueso porque va al gimnasio o por otra cosa, cariño. Cuéntamelo, cariño, ¿por qué me dices grueso? Richard es venoso. Claro, tanto hacer ejercicio es venoso. Ay, cariño, de verdad. Te noto confundido, confundida. Vamos a ver. Richard me encanta porque me hace la licuadora, Richard. Es de 3 velocidades, pero si tú supieras, Richard, por Dios, lo tritura todo, todo. A ver, vamos a ver. 3 grupos, lo tritura todo, por Dios. Cariño, poco viciosa eres, un poco vicioso, ya me di cuenta ya. A ver, vamos a ver mi colágeno. Tú sabes cómo es este canal, cariño, tú sabes cómo es este canal. Vamos a ver, me dicen, 3 grupos, elige una, ¿vale? Y esa va a ser tu respuesta. Si no estás preparado o preparada para elegir en este momento, no sé por qué siento como, a ver, 1, 2, 1, 2. Siento como que sale otra voz, Acuario. Dime si justo en este momento tú has sentido una voz adicional, ¿vale? Como si se estuvieran riendo de mis payasadas. ¿Serán las energías? Es muy curioso. Tú dime, ¿vale, Acuario? ¿O ha sido mi idea? Richard, creo que la operación se te ha ido a la olla. Estás un poco loco. Te juro que yo he escuchado voces. Te juro, pero más que voces, risa. Yo he escuchado risa, cariño. En esta lectura. A ver, es que no puedo ver aquí la hora. Voy a mostrar mi cara horrorosa. A ver, son en los 13 minutos, prácticamente en los 13 minutos, o en el 12 minutos, yo he escuchado risas. Uy, por Dios, hasta los espíritus, tus guías se ríen de mis payasadas. Puede ser. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, vamos a ver. La carta del Papa es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del colgado es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la estrella es un sí. No sé, cariño, yo he escuchado risas. A ver, alguna señal darán si están aquí. A lo mejor se caen estas cartas que tengo aquí del oráculo. Si se cae la carta del oráculo, Acuario, tienes que hacer famoso esta lectura, ¿vale? Si has escuchado la voz, también a lo famoso. Yo he escuchado risas, más que vos he escuchado risas. Te soy sincero. A lo mejor, Richard, estás loco ya, pero yo he escuchado esto. Qué raro. Qué raro, pero he escuchado risas. A ver, economía. Vamos a ver. Richard, que no solo del amor se vive. Ya lo sé, cariño. Vamos a ver economía. ¿Qué me quieren decir para Acuario? Economía. Me sale la carta de la estrella, me sale la carta del Papa.
o vas a tener una propuesta de un contrato o vas a llegar a un acuerdo, porque tenemos la carta de la estrella y tenemos la carta del Papa. Puede ser que esté vinculado con un Piscis, no sé por qué. La carta de la emperatriz, la carta del diablo y tenemos aquí la carta de la luna. Cariño, 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 cariño. Richard, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás locos? Un poquito. Cariño, el acuerdo o la conversación que tú vas a tener, que está relacionado con el trabajo, con el proyecto, con firma de contratos también, ¿vale? O documentos legales. Te recomiendo, cariño, que lo pongas todo bajo la mesa. Todo que sea legal, ¿vale? Todo que sea papelito manda, en pocas palabras. Si este cucaracho te ofrece algo con la boca nada más y no hay un documento de por medio, yo te recomiendo que no vayas por ahí, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque tenemos la carta del diablo y tenemos la carta de la luna. No vaya a ser que este cucaracho simplemente te está ofreciendo un trabajo, tú dejes lo que tienes actualmente y luego te quedas en el aire, cariño. Entonces, el otro punto, si estás en un trámite legal o algo, tú estás de acuerdo con esta persona, has llegado a lo que es un acuerdo, pero solamente es de por boca. No vayas a caer en esto, Acuario, ¿vale? Porque si no te voy a sacar la chancla a ti. Te voy a sacar la chancla, te soy sincero. Todo con documentos legales, ¿vale? Todo que esté en regla. Fíjate muy bien en las letras pequeñas. Esto es para tu tranquilidad. Tiene la carta de la emperatriz. Es como si esta lectura de economía ha llegado ¿para qué? Para que te adviertan, ¿vale? Es esto. Te digo porque en el futuro puedes tener algún tipo de problemas, aunque en estos momentos estés muy entusiasmado o muy entusiasmada con este acuerdo que tú has tenido con este personaje, sea hombre o mujer. Las características. A ver. Vamos a ver, mi querido Acuario. Ya me dirás, te has escuchado risas, pero yo te juro que por eso que paré, porque hablaba y escuchaba risas. 2 o 3 veces he escuchado, te soy sincero, ¿vale? Es muy curioso, te soy sincero. Acuario nunca me ha pasado esto. Me pasó en Virgo especialmente. En Virgo siempre me pasan cosas feas. No feas, sino impactantes. A ver, me dicen... La carta del 5 de espadas. Hay una persona que se pone siempre nervioso o nerviosa cada vez que te ve. Puede ser de contextura normal, le encanta utilizar casacas de cuero, cabello rubio o castaño, largo. Tiene la nariz un poco muy delgada, diría yo, ¿vale? Muy delgada. Prácticamente su nariz llama la atención, su nariz llama la atención. Veo que esta persona hay un asunto que hablar entre vosotros dos, pero se pone nervioso. Se pone nervioso inclusive cuando a lo mejor coincide contigo lo que es en la calle. Puede ser que está dentro del grupo de amigos. Muchos de vosotros van a coincidir, tanto lo que es en la parte personal o a través de las redes sociales, con viejas amistades. Con viejas amistades. Algunos de ellos o de ellas son de cabello rubio, negro, pelirrojos también. La persona que tiene el cabello claro, el cabello rubio o castaño, esta persona tiene tatuajes. Especialmente en la espalda, ¿vale? Pero tiene tatuajes. No es tan alto ni tan alta, pero tiene tatuajes. El otro mensaje. Muchos de vosotros van a estar coincidiendo con una persona en una reunión, en una fiesta o es alguien de paso. Puede ser que la persona de tu interés también trabaja algo relacionado con el turismo, con eventos. De repente discotecas, pueden ser bares, pueden ser restaurantes, eventos al aire libre o puede ser un actor o una actriz también. Puede ser, ¿vale? Tenemos aquí la carta de la rueda. Puede ser que muchos de vosotros, mi querido Acuario, quieren hacer un viaje internacional, pero antes de esto tienes que poner las cosas en orden. Recuerda, mi querido Acuario, que tú vas a llegar a un acuerdo con una persona, pero esto es para salir del paso, ¿vale? Porque le conviene. Entonces, guerra avisada no mata gente, cariño. Guerra avisada no mata gente, ¿vale? Ten cuidado con ese cucaracho que te quiere mostrar buena cara, cariño, y tú sabes cómo es. Uy, como diría Shakira, te felicito, que bien actúas, la gente de dos caras no lo soporto. Es así, cariño. Muy bien. Me dicen, la persona de tu interés tranquilamente es una persona muy alto o muy alta, cabello castaño o cabello rubio, tiene los labios gruesos, cariño, en plan pececito. Es una persona también que a lo mejor hay un grupo de ustedes que se comunican a través de las redes sociales o puede estar lo que es en la distancia. Le encantan los juegos de apuesta, ¿vale? Es una persona también que se arriesga a las inversiones, te soy sincero. Se arriesga mucho a las inversiones.
La carta de la fuerza me dice, muchos de vosotros también quieren claridad con una persona que puede ser de elemento fuego. Algunos de ellos o de ellas son rubios o rubias, tienen algún tipo de tatuaje o simbología, lo que es en el antebrazo. Es una persona muy supersticiosa, es una persona también que a lo mejor lleva algún tipo de medallón o de collar en la cual le recuerda algún tipo de familiar o es un amuleto para ellos o para ellas. Me dice, para muchos de vosotros con esta persona tienen un vínculo de hijos, o puede ser que esta persona sea un veterinario, una veterinaria, o le encantan los animales también. La carta del caballero de bastos. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, me dicen, ¿vale? O es una persona que tiene mucha energía. Puede ser que esta persona trabaje algo vinculado también con el turismo, eventos sociales. Puede ser también una persona deportista, ¿por qué no, vale? Tiene una sonrisa muy agradable, te encanta su sonrisa. Cabello castaño, lacio, me dicen. Es una persona muy alto, muy alta también. Su complexión física está muy bien, ¿vale? Se cuida mucho el muchacho y la muchacha. Le encanta de repente practicar algún tipo de instrumento musical. Muy bien, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón, mi querido Acuario. Estamos en contacto. Gracias por tu apoyo y hasta la vista. Bendiciones.